Aquí estoy de nuevo. 4 años después del divorcio. Soy Seo y en el pasado salí en la televisión. Era una jugadora de tercer grado en Kendo. Me hice popular con el apodo, la diosa de la espada. Sin embargo, entré en la universidad y me encontré con él por primera vez. Decía que era mi fan y tuve una buena relación con él. Era muy amable y detallista. Pero, sucedió algo que nunca pude dejar atrás. Una lesión del tobillo. Y todo lo que construí con esfuerzo se ha ido. En ese entonces Haejuk se acercó a mí de esa manera y me pidió que me casara con él, ya que desde el primer día le había gustado. Él respondería por mí después de lo sucedido. Aunque, me pregunto si en realidad era amor. No sé qué responder. Me gustaba a él, pero me miraba con compasión y preocupación. Solo quería huir de mí. Elegí casarme con él. Hubo una gran oposición de sus padres, ya que es el segundo hijo del grupo RS, y el matrimonio se usó para elevar el estatus del grupo. Aunque también me alegro por elevar la espada. Sin embargo, nada de eso duró mucho. Haejuk empezó a reducir lentamente su inversión en Kendo, y empecé a restringir mis actividades al aire libre. Así se marchitó todo, llegando a un estado de depresión. ¿Alguna vez podré escapar de esta prisión? Me corté sin querer y su madre solo podía insultarme de manera pasiva-agresiva, con palabras ofensivas. Escuchaba a su madre discutir con él en donde el desprecio hacia mí era lo principal. Y él solo confundió la indiferencia con amor. Y de verdad fuese sido amor, hubiésemos sobrevivido juntos. Actualmente, gracias a su madre, obtuve una pensión alimentaria de 1.000 millones de wons, un edificio en Gangnam y un terreno a las afueras de Gyeonggi. Pero eso es todo. Seo entra al restaurante y allí estaba ella, Minju, su única amiga, y la única que se ha acercado hasta ahora. Minju se muestra preocupada y le pregunta por qué no se había reportado y Seo solo puede disculparse. Minju le dice que se ve muy bien después de haberse divorciado, todo su semblante ha cambiado. Seo no lo cree tanto, y responde que han pasado muchas cosas después del divorcio. Minju dice que esos procesos no son fáciles después de todo. Aunque no ha sido tan malo, dice Seo. Minju le pregunta qué ha hecho después del divorcio al ocultarse por un tiempo. ¿Viajaste al extranjero? Seo responde, me mudé a Jeonjo, viviré aquí de ahora en adelante. Minju se exalta, y le pregunta por qué hará eso. Tus padres ya no viven por aquí. Seo se sorprende por su actitud y le pide que se siente. ¿Por qué te sorprendes, Minju? Ella responde con preguntas. ¿Por qué vienes aquí sin decir ni una palabra? Seo le dice que pensó que le gustaría la idea. Minju sonríe y le dice que todo está bien, molestarán mucho juntas. ¿Ya te has decidido dónde vivir? Seo dice que ya hizo el contrato del apartamento. Y Minju, incómoda, pregunta dónde. Y Seo responde que en Molino de Viento de Yuwon. Minju, sorprendida y sombría, le dice que Jeongi vive allí. Seo le pregunta si es Ki Jeongi. Minju afirma y le pregunta cuándo hizo el papeleo del contrato. Seo le dice que fue justo después del divorcio. Minju le dice que ni siquiera me hablaste de ello, me hace sentir triste. Seo responde que se lo iba a contar después de organizarlo todo. Pero, ¿estás en contacto con Ki Jeongi? No lo sabía. Minju aprieta sus manos y dice que tiene un residente que lo conoce. Seo dice que quizá algún día se encuentren dentro del complejo. ¿Será que me aceptará después de mucho tiempo sin verlo? Y piensa, él fue un jugador representativo del país. Jeongi es famoso por su aspecto físico y lo atractivo que es. Me alegra saber que en algún momento fui alguien hermosa ante los ojos de Jeongi, aunque era un chico muy tierno y respetuoso. Tengo curiosidad por saber de él nuevamente. ¿Pertenece aún a la municipalidad de Jeonjo? Minju le dice que sí, pero al parecer su contrato terminará pronto. Seo piensa sobre el contrato, quizás lo renovará. Gracias a él muchas personas están interesadas en el Kendo, pero tampoco creo que vaya a dejar el ayuntamiento de Jeonjo con un contrato. Minju trata de no comentar al respecto y le pregunta sobre el horario que tiene por la tarde. Seo responde que instale algo importante en el dojo, así que podemos ir a echar un vistazo. ¿Un sello? Pregunta Minju. Seo le dice que no. Estoy planeando formar un equipo de Kendo. Compramos un edificio y ahora estamos remodelando. Minju, confundida, le pregunta, ¿estás creando un equipo de Kendo? Seo se emociona y dice que sí. Jeongi será el primer jugador que reclutaré.
Minju nuevamente se disgusta y le pregunta si de verdad pretende contratar a Yeongi. Sí, con lo que me contaste, me decidí, dice Seo. Minju no sabe qué decir. Y Seo le dice, mencionaste que su contrato está por terminar. Así que, ¿no crees que sería posible si le presentara mejores condiciones? Minju le pregunta si es así de fácil transferirse a un equipo de kendo que apenas se establecerá. Seo le responde firmemente, gracias por preocuparte, y por eso necesito pedirte un favor. Minju, en sus pensamientos, no quiere escuchar lo que le dirá. Seo le pregunta si tiene el número de Yeongi. Minju, disgustada, dice que sí, pero no sé si puedo dártelo. Yeongi es tan reservado que solo le da su número a las personas cercanas a él. Seo piensa, ¿en realidad ella pudo acercarse a ese Yeongi? Seo le dice que pensó mal. ¿Puedes preguntarle si puedo tener su número? Por favor. Minju le dice que lo hará, mirando su teléfono y preguntándole, ¿por qué no hay noticias de tu divorcio? Seo baja su mirada y solo menciona que saldrán en 2 semanas. Después de un rato, Minju le pregunta en qué llegó. ¿Y el coche? ¿Viniste en él? Seo le dice que sí. Allí está. Minju se sorprende y le pregunta, ¿cuándo lo cambiaste? Es un sedán. Seo le dice que era la primera opción que tuvo, ya que el coche que conducía antes no era mío, sino de mis suegros. Minju la ve con disgusto y piensa que a pesar de que terminó su matrimonio, sigue teniendo cosas de lujo. Era justo lo que odiaba desde hace mucho tiempo. Solo tuviste suerte. ¡Qué fastidio! Siempre parecía engreída y anticuada, pero la gente la rodeaba. Yo solo la apoyaba. Incluso no quería llamar la atención y todos se interesaban en ella. Hasta Yeongi. Seo se despide y le recuerda el favor con el número de Yeongi. Minju le dice que no se preocupe, le preguntaré. Ten cuidado. Minju se despide y al instante cambia su semblante. Toma su teléfono y habla con alguien diciéndole que si pueden reunirse esta noche. Vi a Seo hoy, vivirá nuevamente aquí. Te daré los detalles al encontrarnos. En el auto, Seo cree que debería cambiarse de ropa antes de ir al campo de kendo, ya que en la mañana estuvo viendo a su expareja para fijar la fecha del artículo del divorcio. Y ahora que me siento libre, no debo vestir acromática y cerrada por los mandatos de su familia. Estoy satisfecha de su reacción. Cuando llega al edificio, piensa en que debe hacer compras, y se percata que se siente muy diferente todo, ya que al vivir con la familia de expareja, todo era tan frustrado y atrapante. Seo se sienta en el banco, mientras disfruta del viento. Y estando allí, el sol no le da a su rostro. Las nubes están pasando. Es una nube bastante larga, y cuando abre sus ojos, es la mano de él, Yeongi. Ella se sorprende y él solo puede mencionar señor. Yeongi le pregunta, ¿de verdad eres Seo? Seo sonríe porque hace mucho tiempo no había escuchado la palabra señor. Y le dice, ¿entonces eras tú quien tapabas el sol de mi rostro con tus manos? Ha pasado tiempo, Yeongi. Él le pregunta si de verdad no es un sueño. Ella, confundida, le pregunta, ¿un sueño? Yeongi le extiende su mano y ella se pregunta si en realidad él se acercó primero. En el pasado era algo cariñoso a pesar de ser brusco. Se acercaba a mí después de los ejercicios sin decir nada y sacaba una botella de agua. Se pone en pie y le dice que no es un sueño. Creo que ahora eres más grande. Él responde que creció 5 centímetros. Sin soltar su mano, Seo se sorprende y al retirarla él pregunta, ¿por qué estás aquí? Ella le dice que se mudó, y lo ve muy sorprendido de su respuesta. ¿El hombre de hielo está mostrando emociones? Yeongi, ¿pasa algo? ¿Estás nervioso? Él dice que sí. Seo piensa que primero fue su amiga y ahora él. Todos actúan raro. Yeongi le pregunta si está viviendo en el edificio. Ella responde que sí. Y tú también. Así creí que podríamos encontrarnos, pero no sabía que sucedería tan rápido. Yeongi frunce el ceño y le pregunta de quién lo escuchó. Y Seo le dice que de Minju. Creí que eran cercanos. Y él responde que no son cercanos. Seo, sorprendida, piensa que creía que eran amigos. Le pedí a Minju que te preguntara si podía darme su número, así que, por eso vine. Yeongi le da su teléfono y le pide el favor que agregue su número.
Ella lo hace y le agradece. Él lo mira. Seo sonríe y le dice que había escuchado que su número solo se lo daba a personas cercanas. ¿Ahora somos amigos? Jeongi le pregunta si eso también lo escuchó de esa persona. Ella piensa que no dice ni su nombre. Sí, ella me dijo. Él responde molesto. No soy amigo de esa persona. Seo piensa que por alguna razón Minho habló como si fuera cercano a él. ¿Por qué? ¿Intentabas ayudar? Bueno, estaba avergonzada después de todo. Ahora que lo sé, ¿puedo pensar que seremos amigos en el futuro, Jeongi? ¿O he ido demasiado lejos? Él dice que no. Mientras le pregunta por qué se ríe. Ella le dice que quizás porque es lindo. Él no entiende nada y ella pide disculpas porque sabe que no le gusta hablar. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Terminó temprano tu entrenamiento? Jeongi responde, tengo una semana de vacaciones a partir de hoy debido a la inspección de las instalaciones del gimnasio. Seo le comenta, quería contactarme contigo porque tengo algo que decirte. ¿Cuándo tienes tiempo? Cuando te sientas cómodo me lo dices. Él responde que hoy mismo. Ella le dice que es un tema serio. ¿Estás seguro? Él responde nuevamente que sí. Seo le dice que irá al supermercado y se cambiará de ropa en casa. O mejor no. Prepararé algo de arroz en 10 minutos. Él le dice que 10 minutos es poco para comer. Ella le dice que quiere agua y tofu. Voy a comprar eso. Él le pregunta si eso es almuerzo. Ella dice que no. No le gusta mucho, pero debo ir a otro lugar después de hablar contigo. Así que quiero comer algo ligero. Jeongi le dice que si no importa, ven a mi casa. Ella se sonroja y se sorprende. Te prepararé el almuerzo. No es bueno para la salud que comas cosas malas. Seo responde que está bien. Él recuerda algo y le dice, claro, su marido debe odiarlo. Ella dice que no, solo que pienso que te molestaré y mi marido no lo odiará. Me divorcié hace un mes. Él se sorprende y le pregunta si escuchó bien. Seo piensa que se emocionó por la noticia y le dice que volvió después de arreglar su vida matrimonial. Viviré sola desde ahora. Me da vergüenza que te sorprendas. Puedes divorciarte al menos una vez en tu vida. Pero, ¿por qué le digo eso a un chico que no se ha casado? Jeongi piensa que no tendría ningún tipo de oportunidad una vez ella contrajo matrimonio. Le dice, yo pretendo almorzar, así que solo pondré una cuchara más. Dijiste que tenías que hablar algo urgente conmigo. Así que, ven. Seo lo piensa, y le dice que es cierto, cuanto antes hablemos, será mejor. Jeongi sonríe y Seo piensa que el hombre de hielo está sonriendo. Él le pregunta en dónde está viviendo. Ella le dice que en el 101. ¿Tú? También en 101, número 1601. Le causa sorpresa, se sonroja y le dice que vive arriba, en el 1701. Es increíble, dice él. Y ella dice que es cierto, es increíble. Es como si estuviera conectada a un hilo invisible. Al rato, Seo piensa que quizás se tardaría más en encontrarlo, pero es una buena señal si es justo ahora. Frente a la puerta de Jeongi, piensa que, aunque es difícil confiar en los lazos académicos de ese entonces, Jeongi es un jugador extraordinario. Ganó el campeonato nacional. En el campeonato mundial de la espada del año pasado quedó en el segundo lugar. Y en las revistas importantes, es la cara de las portadas, incluso hablan y comentan sobre él. Es reconocido por personas que no están interesados en la espada. No es nada fácil traer jugadores de su nivel a un nuevo equipo de Kendo. Así que haremos de nosotros el mejor equipo nacional coreano y para hacerlo, Jeongi es imprescindible para el equipo. Al tocar el timbre, inmediatamente Jeongi abre la puerta. Con confianza, Seo menciona que debe decirle algo. Él la invita a pasar. Cuando están frente a frente, Seo piensa que sin sus tacones no es tan alta cerca de él. Él le habla y ella empieza a sentirse nerviosa de su presencia. Mientras observa su físico, él la mira y la toma del rostro mientras le dice, cuando atacas al oponente, nunca evites sus ojos. Lo aprendiste, poniendo su rostro cerca al de ella. ¿Lo entiendes, Seo? Es algo básico. ¿O lo olvidaste? Seo se repone y le dice, escuché que tu contrato con el ayuntamiento casi ha terminado. Jeongi le pregunta si también escuchó eso de esa persona. Correcto, dice ella. El molesto le responde, no sé por qué esa persona sabe tanto de mí.
no soy cercano a ella. Pero, dijiste que tenías algo que decir. Ella determinada le responde, estoy pensando en formar un equipo y quiero que seas el primer jugador. Hay un sitio cerca de la autopista. Antes de entrar, lo están remodelando y lo usaremos como centro de formación y aceptaré todas tus condiciones. Jeongi pregunta, ¿de verdad puedo pedir lo que quiera? Sí, responde ella, haré lo mejor posible para cumplirlas. Jeongi le dice que es algo que pueden hacer las personas mayores. Para ser más exactos, solo las personas mayores pueden hacerlo. Ella con determinación le dice que escuchará sus condiciones. Él la mira y responde, Señor, por favor, debes estar siempre conmigo. Ella se sorprende y le pregunta, ¿me quieres cerca? Jeongi le dice que sí. A partir de hoy comeremos tanto como sea posible y estaremos siempre juntos. Si estamos separados por circunstancias desfavorables, haremos llamadas o nos enviaremos mensajes. La toma de la mano y le pide por favor, que lo piense. Ella se sonroja, mientras él la toma del rostro y le dice, todavía tengo un mal hábito, pero tengo que contenerme. Sio piensa, ¿hace cuánto tiempo fue que me divorcié? Soy poco razonable en estos momentos. Es natural estar nerviosa cuando alguien como él está frente a ti. Hace un mes empecé a centrarme en mis objetivos. Quizás él me está haciendo una prueba. Quizás me advierte que retroceda si no puedo soportar este tipo de provocación. Aceptaré el reto. Sio responde que lo hará. Él le pregunta si sabe lo que quiere decir. Sí, lo haré. Él al verla, no cree que sepa de qué habla. Sio le dice que ha pasado mucho tiempo desde que dejó de hacer ejercicios. Aún así no retrocederá. Hemos estado separados mucho tiempo, así que necesitaremos muchas conversaciones y la comunicación con los jugadores es importante. Jeongi piensa que definitivamente no entiende. Y pretendes seguir adelante. Señor, estoy intentando prepararte algo como guarnición para que lleves a casa. ¿Está bien? Me refiero al almuerzo, no has comido bien. Ella se tranquiliza, y él le pide que tome asiento mientras termina de preparar la comida. Ella le pregunta si ha estado viviendo solo durante mucho tiempo. Pareces acostumbrado. Él dice que después de graduarse de la escuela secundaria empezó a vivir solo. Ella dice, si fue porque estabas en el dormitorio cuando estaba en la universidad. No, ¿no había una buena universidad en tu ciudad natal? Está bien, responde él. Ella observa que actualmente está viviendo en uno de los departamentos más caros. Tenía apodos impresionantes. Su abuelo era Hak Han y su tío llegó a la Asamblea Nacional. Sus padres tenían un buen negocio, y era una de las familias más prestigiosas e influencias. Con la comida servida, ella le dice si puede llevarlo a su casa, ya que no podría comerse una comida tan hermosa. Él agradece y le dice que puede llevar más si quiere. Ella responde que lo envidia. Después de todo, el arroz que cocina otra persona es el mejor. Al probarlo, dice que está muy delicioso y Jeongi sonríe con orgullo. Trató de acercar su mano a ella y reaccionó, pidiendo perdón ya que lo hizo sin darse cuenta. Ella responde que no pasa nada, solo se sorprendió. ¿Por qué lo harías? Él le pregunta si puede tocarla un poco. Ella lo afirma y él le quita un resto de comida y se lo come, diciéndole que está dulce. Sio, muriendo de vergüenza, le dice que obvio es dulce, ya que es jarabe de ciruela. Pero él dice que está más dulce que de costumbre. ¿Es por ti, señor? Por eso lo lamí todo. Ella se sorprende, y piensa que sus palabras suenan raro. ¿Quizás se refiere a algo diferente? Recuperando la postura, le dice que gracias por la comida, todo estaba delicioso. Y él dice que es delicioso cuando no come solo. Sio dice que si sus padres lo escuchan se sentirán tristes. Comer solo también puede ser bueno. Respondiendo Jeongi, que de todas formas en el futuro comerá siempre con ella para que sus padres no se sientan decepcionados. Ella pregunta por qué, y él responde que después de todo, es una de las condiciones del contrato. Ella le dice que en ese caso, debería decirle todo lo que quiere. Él le dice que coma primero y luego conversan al respecto con una bebida, mientras reparte su comida con ella. Al rato, después de comer, tomando un té, ella le dice que le diga los términos del contrato. Él dice, no podemos perder el contacto. Ella piensa que eso está bien, la comunicación. Cuando necesite algún tipo de ayuda o cargar algo, debe ponerse en contacto conmigo.
Ella piensa que más que un contrato de jugador y entrenador, parece una conversación entre amantes. Él sigue diciendo que le gustaría cenar lo antes posible. ¿Cenar?, pregunta ella. Él responde que sí. Espero verte una vez al día. Ella le pregunta si de verdad no terminará con eso. Él dice que no. Seo le dice sobre el salario o otra condición. Jeong-hee dice que lo hará con la condición que ella decida. ¿Quieres que lo haga yo?, responde Seo. Él dice que sí. Sé que eres una persona honesta y justa. Ella sonríe y le dice que no puede tener mal corazón escuchando cosas así. Así que hará un contrato teniendo en cuenta su posición y tratos actuales para ser consciente y justa. Y piensa que aún faltan 2 meses para que termine el contrato de Jeong-hee con el ayuntamiento. Logré cerrarlo fácilmente. Haré lo mejor que pueda y trabajaré duro. Jeong-hee. Él la mira y le pregunta, ¿fue difícil? Ella le pregunta que si quiere saber sobre el divorcio. Él solo responde que está preocupado por ella. Responde que pronto saldrá un artículo sobre la nuera de una familia chaebol. Al final no pudo soportar la diferencia social y colapsó. Jeong-hee pregunta si tuvo algún problema con esa persona. ¿Esa persona?, pregunta ella. Hae-yuk. Es vergonzoso hablar de ello a plena luz del día. Jeong-hee le dice que lo hable mientras bebe. Ella le pregunta si puede beber. Él responde que solo 1 o 2 tragos solamente. Ella responde que está bien, pero beberá sola mientras te sientas frente a mí. Él lo afirma y dice que asumirá la responsabilidad. Ella ríe y le pregunta si en verdad ya creció. Me estoy preparando para beber y en algún momento me emborracharé. Jeong-hee de repente le dice, quiero tenerla esta noche. Seo sonrojada, tartamudea, y él dice que no escuchó mal. Señor. En la empresa RS, está Hae-yuk pensando en Seo, que actualmente no es su esposa, sino ex esposa. Recordando la mañana que se reunió con ella en el café para concretar las fechas del anuncio del divorcio. Ella llegó con su vestido rojo, mientras él pensaba en cómo una persona pueda cambiar tanto en un mes. Era una figura llena de vitalidad y orgullo. Eso no se podía ver cuando vivíamos juntos. Me centré en estabilizar y ampliar el grupo RS. Creía que era una manera de lograr que ella fuera reconocida en casa, y pensé que todo estaría bien porque ella estaría siempre a mi lado. Intentaba acercarme a ella, pero estaba dormida, o decía que era tarde para cenar. Aunque lo hacía muy bien como nuera, no lo hacía bien como mujer. Me aburrí y me sentí triste por eso. Sin embargo, ella seguía siendo buena. Después de llevar al grupo RS a la cima, decidí traer de vuelta a Seo, pero la verdadera razón por la que pedí el divorcio fue porque mi madre no quería que estuviera con ella. En el café me volví más confiado al verla. Llevaba un vestido provocativo, seguro era una señal para aferrarse a mí. Es natural, ella sigue siendo mi esposa, no ex esposa. Llamando a su secretario y pidiéndole que la reunión ejecutiva la pongan el día viernes y que termine lo antes posible. Por otro lado, Jeong-hee le dice que hoy quiere tomar una copa con ella. ¿Tiene tiempo? Ella dice que está bien, pero en sus pensamientos se había descontrolado un deseo. Aunque ella le dice que ahora que recuerda, debe ir a revisar el dojo. Jeong-hee le pregunta si es el lugar que se usará como centro de entrenamiento. Ella dice que sí. Entonces, yo iré contigo. Es un lugar para entrenar en el futuro. Así que lo veré, dice Jeong-hee. Ella responde que está bien, pero que tenga en cuenta que sigue en construcción y no está terminado. Nos iremos después del té. Mientras ella le dice que ha bebido 2 tazas de té de crisantemo. ¿No te gusta?, pregunta Jeong-hee. Ella dice que por lo general solo tomaba té de hierbas, pero a veces pensé que estaría bien si bebía esto. En ese momento, Jeong-hee comienza a pensar en ese amigo de Seo, que con la que se mantiene en contacto y cree recordar el nombre y su cara. Cuando fui a una reunión de secundaria para ver si me hablaban de Seo, ella estaba allí, acercándose de manera molesta e insistente. He aguantado mucho solo porque es amiga de Seo. Ella lo saca de sus pensamientos y le pregunta por qué la mala cara. Él responde que no es nada. Aunque, es tu cara habitual, dice Seo. Hoy ha sonreído un poco más y hace un gran contraste. ¿Me reí a menudo?, pregunta él, y ella responde que siendo honesta, me sorprendiste, no te reías mucho antes.
Pensé que había pasado mucho tiempo. Te ves bien cuando sonríes. Siento que todo el que lo vea quedaría deslumbrado. Y cuando terminan con el té. Ella le dice que irán con su coche para que él no conduzca. Cuando van bajando en el ascensor. Ella dice Jeong-hee, creo que mi cara se va a perforar, mientras él se gira y le dice que quería verla, mientras la sonroja, y dentro sí piensa que siempre dice cosas por sorpresa. Quería verte mucho, dice. Y ella lo ve y le dice, que es muy sorprendente y no es algo que había pensado. Mientras él piensa decepcionado, que para ella solo era un joven más de la misma escuela. Pero, ella sigue diciendo, siendo honesta, no pensé en eso porque estaba ocupada con la vida. Tú también y Hugo, los chicos del club de Kendo, gracias por decirlo. Sé que me querías como tu superior. Jeong-hee, pregunta, ¿lo sabías? Mirándola fijamente, aunque se avergüenza y sale rápido del ascensor. Caminando al auto, ella no deja de pensar. ¿Significa que te gusto? Aunque eso no quiere decir que le gustará más. Tenía otros superiores. Lo dejaré pasar. Las emociones están yendo muy rápido, y en el auto se dirigen a su destino. Más adelante, ella le da las gracias y se disculpa por decirlo de esa manera. Mientras él la mira de nuevo fijamente. Extraño esos momentos, donde solo necesitaba ejercitarme, porque ahora que soy una persona adulta, tengo tantas cosas de las que ocuparme. A medida que va pensando en terminar la conversación de una forma cálida, aunque no sé, porque no imagine que algo así pasaría. De todas formas, gracias por amarme en ese momento. Quiero decir, ser el primero amor del jugador Kai Jeong-hee será suficiente para presumir a mis nietos. Espera, ¿el primer amor es un poco exagerado? Jeong-hee, sin reparo, le dice, ¿podemos estar juntos ahora? Ella lo mira y él vuelve a preguntar, ¿podemos estar juntos ahora? Eso pregunté. Ella se sonroja y Jeong-hee sigue diciendo, usted es mi primer amor. Y es el primer amor que aún siento hasta ahora. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte, darle like y compartir.